Vemos muchos como una metida de mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es su criterio? Bienvenido, un placer escucharle a través de Radio Colosal. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Muchas gracias por la oportunidad. En realidad, yo he estado revisando detenidamente los dos proyectos de ley, tanto el proyecto de ley que se denomina Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas y el otro que se llama Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis del COVID. Empecemos por la segunda. Miren, es un tema conceptual, ¿no? En el sentido de que a circunstancias extraordinarias necesitamos soluciones extraordinarias. Y si bien creo que a nadie nos gusta, absolutamente a nadie, gentes que tengan mucho ingreso, mediano ingreso o poco ingreso, nos metan la mano en el bolsillo. Yo creo que la situación en este momento mundial, regional, nacional y local, como que se torna necesario, o sea, como que no nos queda de otra el hecho de que tengamos que hacer una especie de contribución. Yo recordaba que en años anteriores, ya es bastante tiempo, algo similar pasó con la época de la guerra, por ejemplo, cuando se tuvo que hacer una contribución similar y, bueno, sumado a eso, que la escueta economía, las finanzas públicas ecuatorianas que realmente están obsoletas, creo que definitivamente, mi estimado Fernando y comunidad, tendremos que afrontar lo que se nos viene y si nos toca contribuir en la medida de nuestros ingresos, tendremos que hacerlo. Diferente es tocar el tema de saber cómo se va a manejar y quién va a manejar esos recursos, es otro tema que está en discusión en la Asamblea. Se había dicho en primera instancia por parte del presidente de la República que esos recursos lo iba a manejar una comisión que se iba a nombrar, una comisión de notables. Esto como que nos dejó un poco de sinsabor, pero ahora el que lo va a manejar directamente es el presidente de la República y se va a apoyar, entre comillas, de un grupo de 5 veedores que los va a nombrar él. ¿Nos da confianza? Sabes que, visto cómo está administrando la crisis, que se puede llamar administración de la crisis por parte del presidente, creo que cualquier cosa que él quiera hacerlo destila desconfianza, ¿no? No está haciendo bien las cosas de este gobierno, si no es por 3 o 4 ministros que están poniendo el pecho a las balas, que más allá de la cuestión política creo que están haciendo lo que humanamente pueden. No creo que es lo más aceptable. A mí me preocuparía que ese dinero vaya a parar en la caja fiscal y desaparezca de la noche a la mañana. Entonces, repito, al ser un proyecto, eso va a discutirse en la Asamblea. Eso preocupa a muchísimas personas, a muchísimos bloques, de saber cómo se va a administrar ese dinero y de qué manera. Así que veamos qué sucede por parte de la Asamblea. ¿Habrá votos en Asamblea? Porque aparentemente el Partido Social Cristiano, por ejemplo, Alianza País, han dicho claramente de que no van a apoyar. Entiendo que Creo también tiene sus reparos. Mira, todavía no sabemos. Se está en discusión, hay reuniones de los bloques. Hoy realmente las reuniones son bastante complicadas por el tema pese a que la comunicación está bastante mejor que lo que estaba al inicio de la crisis. Pero, repito, hay que esperar, hay posiciones distintas, diferentes de cada bloque y al interior de cada bloque. Personalmente considero que mientras menos mano meta el lado político sería mucho mejor. Y mire lo que está haciendo gente como el mismo Guillermo Lasso, Roque Sevilla, la señora esta de Guayaquil, que no recuerdo el nombre, que son personas que están alejadas de la administración pública central y están haciendo muy buenas cosas. Entonces, veamos cómo viene la discusión. Pero sí, en realidad, no hay uniformidad de criterios en este momento. El tema que también nos preocupa es llegar a acuerdos. Y se dice que lo que pasa en el país, en el mundo entero, rebasó lo jurídico, lo legal, y que ahora hay que llegar a acuerdos, por ejemplo, con los propios trabajadores, con los arrendatarios. Bueno, una serie de cosas que nos ponen un poco en preocupación porque seguimos pensando en el viejo país, no en unos cambios y en un nuevo país que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos una renovación de este Código del Trabajo porque si no, no vamos a ningún lado. Por supuesto, mira, el exabrupto cometido
repetido por el presidente de la República, al decir que la realidad ha superado la legalidad, es no tener idea de cómo funciona el mundo y la ley, y cómo funciona un Estado de Derecho, cómo funciona un Estado constitucional. Yo creo que el presidente de la República ha demostrado la poca capacidad de liderazgo y de conocimiento que tiene, sobre todo, y manifestar eso de que una realidad ha superado la legalidad está totalmente equivocado. Es en base a la legalidad que tenemos que hacer las reformas necesarias. Tú has mencionado uno de ellos, que es el Código de Trabajo, que lo veníamos hablando desde hace años, desde hace muchos lustros antes de esto, de que era necesario reformar un instrumento, sí, que lo que ha garantizado es que de cada 10 ecuatorianos, 6 no tengan trabajo. Ese es el producto del Código de Trabajo actual. Me sorprenden las barbaridades que hablan los señores sindicalistas, sí, de que supuestamente este Código de Trabajo es demasiado flexible. Realmente no tienen ni idea de lo que están hablando, sí. Así que en base, repito, a lo que estábamos hablando hace un momento, es en base a la legalidad que tenemos que afrontar esta nueva realidad. No podemos permitir, por ejemplo, estas barbaridades que promueve el mismo presidente de la República, de dar la orden de que los jueces se abstengan de conocer cualquier tipo de acción constitucional de defensa de derechos humanos. Eso realmente es una tamaña estupidez que ha hecho el presidente de la República, a tal punto que inmediatamente la Corte Constitucional, que pienso que ha hecho bien, este momento le acaba de notificar pidiéndole explicaciones al Consejo de la Judicatura de cuál fue la razón técnica, jurídica, constitucional para que salga esa disposición por lado del Consejo de la Judicatura, que a la larga obedece en este momento las órdenes del presidente de la República. Entonces, un presidente, sí, tan mal asesorado, que no tiene idea qué hacer, que está escondido, que dice que físicamente no puede liderar el país, mira, sencillamente o simplemente renuncia y le deja al vicepresidente, que bien o mal ha estado poniendo los pechos a las balas, sí, o definitivamente este señor, repito, debería dar un paso al costado a esta altura del partido. Él no pensar en esos sueños de perro que habla de la muerte cruzada. No se da cuenta que la muerte cruzada implica elección inmediata. ¿Y de dónde nos sacamos este rato 40 millones de dólares para organizar elección? O sea, ni siquiera tiene idea de lo que está pasando. Así que no tenemos presidente de la República, no hay liderazgo, no hay un presidente que conozca siquiera de las cosas, y Dios nos ampare y le ilumine al vicepresidente de la República, a la ministra Romo, al ministro de Salud, al ministro de Defensa, y podamos salir lo antes posible de esto. Luis Fernando, ¿se podrá aprobar una ley en la Asamblea cuando tenemos una Asamblea debilitada? Porque en redes sociales se la ha golpeado y bastante. Debilitada porque muchos le están pidiendo al señor Moreno que piense en una muerte cruzada. Debilitada por los propios errores de los asambleístas, de muchos asambleístas. Y que en este instante va a tender más hacia la politiquería antes que a la política, en escuchar a los sindicatos, en escuchar a los indígenas, en escuchar en definitiva cantos de sirena para quedar bien, entre comillas, con grupos sociales antes que hacer verdaderas leyes que el pueblo las pueda necesitar. Mira, las cosas como son. Quien habla de muerte cruzada es un verdadero ignorante, quien esté proponiendo una cosa así. Y hay que explicarles con plastilina o con frutas para que entiendan. La muerte cruzada implicaría elecciones que nos cuestan 40 millones de dólares. Mucho más. Más de 40, te decía, más de 40. Y en 90 días estaríamos en elecciones. En primer lugar, a este gobierno le falta 12 meses para irse. Es decir, por no esperar 6 meses, nos estaríamos gastando mínimo 40 millones de dólares en este momento. Para empezar, de las funciones del Estado, de las 5 funciones del Estado, la que menos le cuesta al erario nacional es la Asamblea. Es la más barata de todas, ¿sí? Entonces quieren echarle la culpa a una Asamblea que ha tenido sus problemas, pero que no puede desprenderse de este momento sencillamente porque les da la gana o porque es rentable políticamente. La Asamblea es necesaria en un momento como el que estamos viviendo, más allá de sus errores que los ha tenido, sin duda alguna. Pero tú necesitas de leyes. Y la Constitución establece claramente que el único organismo que aprueba leyes es la Asamblea Nacional.
Así que, ¿de qué están hablando? Realmente a mí me sorprende el nivel de ignorancia. Yo lo ponía en mis redes sociales en días anteriores, esta crisis ha desnudado el nivel de ignorancia que existe en el país. Y qué pena decirlo, y hay que decir las cosas como son. Si mientras sigan estos verdaderos ignorantes con un teclado adelante diciendo cualquier barbaridad, realmente el país no puede salir adelante. Así que hablar de muerte cruzada, hablar de prestigiar a la Asamblea, que vea, puede tener errores, ¿sí? Y como que la solución a la pandemia es cerrar la Asamblea, realmente me sorprende el nivel de ignorancia. Así que la Asamblea va a cumplir su labor, nos va a dar leyes, va a haber observaciones, sin duda alguna va a haber un producto final que van a hacer las leyes, se tienen que votar, se tienen que discutir, eso se llama democracia. Estamos en un estado de pandemia, cierto es, pero no estamos perdiendo el sistema democrático. Así que hacerle el juego a esta gente que habla de muertes cruzadas es realmente llegar a un nivel de ignorancia supina bárbara, que no pensé que estábamos tan bajo, pero bueno, ahora ha demostrado que realmente no da para mucho aquí en el país. Recuerda que quienes insuflan con todo este problema es el correísmo, pues los guerreros digitales, como los llamaba Correa, los borregos espaciales, como les dicen algunos. Bueno, son ellos los que están de todas maneras empujando todos estos temas, y tenemos un pueblo que no piensa, que no conoce, que no sabe y que simplemente retuitea, lo vuelve a postear y lo repostea, y al final tenemos inundados nuestras redes precisamente con temas como estos, que son complicados y que lo único que buscan es elecciones anticipadas, hacer que caiga el gobierno y no ayudar. Están desesperados porque el jefe de la banda, el jefe de estos mafiosos, narcotraficantes que son los correístas, sí, está a punto de irse preso. Y esa es la desesperación que lo único que tienen es eso, es la ambición por el poder. Es gente que en su vida ha producido $1 de manera decente, ¿sí? Y quieren seguir en lo que el pueblo lo dice vulgarmente, pero con sabiduría, la mamadera del poder. Es lo único que quieren esa gente. Y quieren boicotear, y quieren realmente armar el pandemonio. No van a poder, o sea, deben realmente ellos darse cuenta, pero bueno, hacerle entender a un fanático es bastante difícil. Pero deben entender de una vez, ¿sí?, que ya no van a poder hacer absolutamente nada. Sí, Moreno va a terminar su periodo, va a haber elecciones, sí, va a haber un nuevo gobierno, sea el que sea, y el jefe de la banda va a ir preso con todo ese séquito de ladrones que son este momento, y no estamos mintiendo, porque este momento tiene una sentencia en donde se establece que esta gente corrupta que tanto daño le ha hecho al país y que continúa haciendo. Lamentablemente hay que decirlo, las redes sociales se han convertido en esa especie de caballo de Troya, ¿no? En donde parece que hay algo ahí, pero en realidad botan cualquier cosa, tiran las piedras y no se sabe de dónde vienen, no hay niveles de responsabilidad. Pero bueno, está el ánimo de pararles, salir a enfrentarles, pararles del carro a estos señores y no dejar que realmente cauticen el país más de lo que está, lamentablemente. Es importante. Hoy la ministra Romo informaba al país de que continuamos con semáforo en rojo la próxima semana, es decir, de que no va a poder la gente salir a la calle como en primera instancia algunos sectores pensaban que sí iba a poder ser. En medio de este tema, en medio de este semáforo rojo, sin embargo, se nos ha anunciado, se nos dice, se nos hace saber de que el mercado mayorista el próximo miércoles se abre. El mercado mayorista dicen que alberga unas 10,000 personas, entre comerciantes, vendedores y comerciantes compradores. Solo para dar seguridad dice que se necesitan 500 personas. Y nos queda la duda, la preocupación, si realmente se podrá ordenar aquello y no terminará siendo un foco de contagio. ¿Qué opina usted, doctor? Estimado Fernando, aquí tengo que acusar mi propia ignorancia. Yo no puedo hablar ni suelo hablar de cosas que no las sé, que no las domino. No sé qué es mejor, que se aperture o se mantenga cerrado el mercado mayorista. Entiendo por sentido común, no por tener un... A ver si nos pegamos un poquito al teléfono, Luis Fernando, porque tengo ahí sí nos pegamos un poquito al teléfono para escucharte mejor. ¿Ahí está bien? Sí, por favor. Ya.
aquí mi propia ignorancia, Fernando, con toda la honestidad del caso para ti, para tus radioescuchas y todas las personas que hacen el favor de seguirnos. No, yo desconozco realmente qué es lo mejor, si es que se aperture o se cierre el mercado mayorista en función de lo que puede producir en términos de la pandemia. Así que yo creo sinceramente que si es que el alcalde, que es el directamente responsable de esto, toma una decisión, debe hacerlo de manera asesorada, debe haber preguntado a los técnicos, debe haber establecido una especie de costo-beneficio de cada una de las dos opciones y tomar la mejor decisión posible. Eso es lo que nos preocupa, Luis Fernando, eso es lo que nos preocupa, porque el municipio no estaba listo. Aparentemente es el ministro de Ambiente quien viene y presiona y les da 4 días a las autoridades para abrir, si no dice que lo va a abrir con la policía y con los militares. Y ante esto es la respuesta, o sea, no sé si técnicamente están listos para realmente abrir. Mira, yo te digo una cosa. Si el señor ministro de Ambiente, que ya le queda en el mejor de los casos un par de meses para seguir siendo ministro, y debería tomar en cuenta eso, de que los cargos no son eternos, que los gobiernos no son eternos, quiere venir a administrar la ciudad, a administrar la provincia, creo que primero debería ganar elecciones. Ya las perdió. Así es, él las perdió. Él no es nadie. Es un empleado más de un gobierno de los peores que ha tenido la historia del país. Así que debería ubicarse bien. Y vea, si quiere gritar, que grite en otro lado, pero creo que aquí hay autoridades que, acertadas o no acertadas, son autoridades que las elegimos, que tienen mandato popular, legal y constitucional para ordenar una provincia y una ciudad. Si viene con ese nivel de bravuconadas, lo único que me demuestra a mí es inseguridad, no tener idea de las cosas y simplemente creer que con insultos, situaciones bastante inmaduras, se maneja una situación de estas. Yo no he visto ningún político, sí, a nivel nacional, a nivel internacional, que a través de los gritos enfrenten una pandemia. Yo creo que tiene suficientes problemas el Ministerio de Ambiente, el tema del oleoducto, el tema de lo que está sucediendo en Galápagos. Debería preocuparse de esas cosas y no preocuparse de que se abre o no un mercado. Para eso tenemos un alcalde, para eso tenemos un prefecto, que me imagino deberán estar reunidos, deberán estar asesorados para tomar la mejor decisión posible. Ojalá que sí, y ojalá que no se equivoquen, porque si se equivocan, esto podría costar muchas vidas, podría costar realmente una contaminación enorme que no queremos ni siquiera pensar. Y es lo que nos está preocupando, porque hay momentos en que nos dejan dudas nuestras autoridades, porque si estaban listos, ¿por qué no abrieron antes? ¿Por qué hubo necesidad de la amenaza del ministro para que a la mañana siguiente hayan decidido que ahora sí ya tienen el proyecto y que abren el próximo día miércoles? Manejar 10,000 personas no es sencillo. Ponerlas en orden es complicado, más aún en un Ecuador como el que vivimos, más bien en un mundo como el que vivimos, porque lo que pasa en Ecuador hemos visto pasa en Chile, pasa en España, pasa en Italia. La gente no hace caso, la gente se arriesga innecesariamente y termina arriesgándonos al resto. Te repito, como dije hace un momento, yo no puedo hablar ni meterme en temas que no conozco. Quiero confiar en las autoridades. Sí, nuevamente, pese a que hay cuestiones criticables, pero en este momento hay que unirnos en torno a las autoridades, por algo están ahí, y que la decisión que vayan a tomar lo hagan debidamente asesorados y con los 5 sentidos, no en función de un miedo, de una amenaza, o de una bravuconada de un funcionario de quinta, sí, que no tiene absolutamente nada que hacer aquí. Hay un alcalde, hay un prefecto, hay concejales, que ellos son los que deben tomar las decisiones debidamente asesoradas y no dejarse amilanar de estos personajes que a la vuelta de la esquina no volverán a hacer nada, ¿no? Importante aquello, importante. Me quedo pensando en algunos temas. Se dice que necesitamos leyes económicas de reactivación, pero el gobierno solo pretende meternos la mano en el bolsillo. Ahora lo importante es sobrevivir, las personas y las empresas, porque si sobreviven las empresas podemos hablar de fuentes de empleo, si no nos estaríamos complicando más. Bueno, por supuesto, y
como iniciamos esta conversación, mi estimado Fernando, de que el proyecto de ley, de que lo estoy revisando, propende eso, ¿no? Es una especie de llamémosle, de un plan a plazo inmediato y mediano plazo para solucionar el grave problema económico. Yo me temo mucho que prácticamente el tema económico ya esté en terapia intensiva en lo que resta del año. Sí, se necesita urgentemente aspectos directos de fomento a la producción. Sí, el tema de la reforma laboral es urgente, sí, pero también es urgente contar con los recursos necesarios. Y yo quiero terminar con lo que le dije lo dije al principio de esta entrevista. No nos gusta, a nadie nos gusta, sin duda alguna, que nos metan una mano al bolsillo. Pero es el momento de la solidaridad. El momento de la solidaridad, de que en lo que podamos, en lo que esté en nuestro alcance, sí, entregar a aquellas personas que menos tienen. Hay que hacerlo. No hay que ver lo que hace nuestra mano derecha, no hay que ver lo que deja de hacer o hace la izquierda como tal. Démoslo de corazón. No, yo le veo más bien por ese lado. El otro lado que sí me preocupa es el manejo de ese dinero, sí, que es la segunda parte. Y eso se discutirá en la ley. Así que, repito nuevamente, sé que nos duele, que a lo mejor no es un momento adecuado, es una condición económica muy dura, pero no nos queda de otra. Siempre pensemos que va a haber personas que están en peor condición de la que tenemos en este momento. Así que ayudémosles a esa gente. Ayudemos a esa gente en lo que podamos. Ayudemos al país desde quedándonos en la casa o tratando de guiar el debate en las redes sociales con cuestiones que son reales y no caer en las fake news, peor en el juego del correísmo como tal. Apoyar a nuestras autoridades. Quiero confiar nuevamente en el señor alcalde, quiero confiar nuevamente en el señor prefecto, que creo que son personas de buen corazón, que creen que están haciendo lo mejor por la provincia y por la ciudad, y para eso deben estar debidamente asesorados. Así que más bien un mensaje positivo de que al final del día, sí, mientras más oscura la noche, es que estamos cerca del amanecer. Ojalá sea así. En el mundo entero se debaten dos ideas. La una que propugna en este instante Donald Trump, de volver a trabajar, de regresar a trabajar, y la otra que habla de todavía mantenernos en cuarentena. ¿Por cuál va el doctor Luis Fernando Suárez? A Trump no le creo ni dónde está parado. Él está pensando simplemente en su reelección y es lo único que le interesa. Él está viendo de su posición cómoda de multimillonario, en donde obviamente a él dudo mucho que el COVID le afecte. Pero los países que han logrado de una u otra manera controlar esto, hasta en cierta medida, porque no está controlado, ¿sí? Son países que han cumplido a rajatabla el tema de la cuarentena. Ahí tenemos el ejemplo de Corea, ¿sí? China, ¿sí? Algunos de los países europeos que lo hicieron tarde por los desorganizados que somos y nos incluimos ahí, obviamente por rasgos culturales. Pero definitivamente el tema del aislamiento social es clave. Si no cumplimos eso a rajatabla, no vamos a poder salir. Y hacerle caso a este señor que está bastante díscolo, no solo en sino que está bastante díscolo en muchos aspectos, creo que no abona absolutamente nada positivo a lo que el mundo entero está pasando. Y esa es la verdad. Pero se nos quiere apresurar. Por ejemplo, ahora se viene vendiendo la idea de que el peor momento pasó para Guayaquil y de que ya entonces van a ser ellos los primeros que salgan de este confinamiento. Realmente ya pasó el peor momento. Estamos leyendo que prácticamente se han recogido 7,000 cadáveres, 6,000 cadáveres en 15 días, lo que significa más de 11,000 o 12,000 en un mes. Y esto nos está preocupando, tantos muertos, y que ahora simplemente se diga que no pasa nada, que todos tranquilos. No creo que podamos estar tranquilos, no creo que podamos utilizar el famoso semáforo todavía, sino después de unos 15 días más, mínimo. Mira, yo te soy muy sincero, para mí, en un país como el nuestro, el tratar de establecer un sistema de orden y de disciplina es un fracaso. Qué pena decirlo, porque aquí nos podemos perjudicar todos y nos estamos perjudicando económicamente. Pero en la única manera, creo yo, que el país y la región puede retornar a la normalidad
es con la vacuna. Y si eso nos lleva meses, nos lleva por lo menos un año. Por lo menos un año, por lo menos un año dicen. No nos queda de otra, qué pena decirlo, si no vamos a tener muerte. Estamos hablando de vida o muerte. O sea, no estamos hablando de ideologías, de ricos, de pobres, de cuántas cosas que hemos conversado durante tantos años, mi estimado Fernando. Ahorita estamos hablando y topando el fondo. Estamos hablando de vivir o morir. Y eso puede pasar en tu familia, en mi familia, en la familia de cualquier persona que nos esté escuchando. ¿Sí? Y pensar de que ya vamos a salir de esto, cuando ni siquiera tenemos la voluntad de cumplir un calendario para utilizar el auto cuando nos toca, definitivamente eso es estar completamente perdidos, es autoengañarnos, no saber de lo que somos buenos y somos capaces o incapaces los ecuatorianos. No cumplimos ni siquiera un calendario de placas, como les estoy diciendo, y quieren ponernos un sistema de semáforo. Mira, estamos en el Ecuador, aquí echa la ley, echa la trampa, se cumple pero no se acata, como se decía en la época de la colonia. Así que, qué pena decirlo, me duele muchísimo porque a la final los que vivimos de libre ejercicio quizás estamos sufriendo muchísimo, sí, pero la única manera que retornemos a la nueva normalidad, porque ni siquiera es a la anterior normalidad, a la nueva normalidad será ya con la vacuna, algún día. Mira, qué indolentes, ¿no? Hoy Ecuavisa denunciaba que falleció uno de sus periodistas y que lamentablemente le robaron en la morgue. Se llevaron las tarjetas de crédito y después de fallecido el señor fueron a sacar dinero del banco. Imagínate a qué nivel estamos llegando. Mira, ahí es el nivel de canibalismo, ¿no? Prácticamente es un canibalismo en donde no importa nada. La regla esa del vale todo parece que está aplicándose y estamos tocando fondo como sociedad. Y haciendo una reflexión, empezamos y nos sorprende este tipo de capítulos, pero a lo mejor hay peores y que no llegan a los medios de comunicación, o vendrán peores, qué pena decirlo, no quiero ser una especie de jinete del apocalipsis, ni mucho menos, pero yo pienso que, y repito como yo lo he manifestado, esto nos desnudó como sociedad. Realmente nos puso al límite y nos puso a la prueba de saber qué realmente somos capaces de hacer o no hacer como ecuatorianos, como ambateños. ¿Sí? ¿Qué tanto de valores tenemos? ¿Qué tanto de antivalores se tiene como sociedad, como personas? Y que pasen este tipo de cosas y quizás peores, nos demuestra que definitivamente la sociedad ecuatoriana, la latinoamericana y también la mundial, ¿por qué no decirlo? Sí, realmente somos de lo peor. Somos de lo peor y esto nos obliga a replantearnos, ¿sí?, una nueva forma de vivir. Qué pena con lo que voy a decir. Los que sobrevivan o los que sobrevivamos a esto, tenemos que ponernos a pensar en una nueva realidad, realmente un nuevo orden mundial, pero no un económico, sino realmente un nuevo orden social desde el punto de vista humanista, porque así no podemos continuar. Mira, una fundación denuncia además de que pidió piezas para armar ventiladores, es decir, respiradores, y en las aduanas se perdió. Le llegaron el paquete pero incompleto. No se pueden armar estos respiradores que lo iba a hacer algunas empresas del país y la Universidad San Francisco de Quito porque llegó incompleto todo. Y esto significa no poder salvar vidas. ¿Habrán sabido lo que estaba llegando? ¿O se tomaron simplemente por tomarse por no perder la costumbre? Qué terrible, ¿no? Eso es el mercado negro, ¿no? Mercado negro de respiradores, mercado negro de medicinas, que en este momento no existe. Existe un mercado negro de medicinas. Bueno, a larga te digo, podemos pasarnos toda la noche hablando de ejemplos. El problema es mucho más profundo. Es mucho más profundo porque es un tema ya de concepción de valores de la persona, es decir, lo que está dentro de la persona, de qué está armada esta sociedad, de qué tipo de personas está armada. Y esto nos ha puesto a prueba y nos ha dicho, mire, así son ustedes. Así son. Eso es de las pocas cosas positivas que nos ha dejado esta pandemia, es que nos ha puesto frente al espejo y nos ha dicho, mira, así son ustedes, así es
Ambato, así es Tungurahua, así es el país y así es el mundo entero. ¿Sí? ¿Están dispuestos a continuar de esa manera o realmente vamos a cambiar? Y los que, repito lo que dije hace un momento, los que sobrevivan a esto o sobrevivamos, no nos queda más que tomar en serio este asunto, porque si no, vamos a acabarnos entre nosotros mismos en pocos siglos, creo yo. Un caso más. Un fiscal el día de ayer fue detenido por la policía en Imbabura porque había contratado a 3 mujeres y había llevado 2 amigos y estaban, mantuvieron relaciones sexuales y todo lo demás. Después se negaron a pagar, ellas llamaron al ECU 911, después de esto alguien sacó una pistola, pero bueno, al fin llegaron a un acuerdo y salieron tranquilos. Pero cuando salían y pretendían irse, llegó la policía y los detuvo, y el fiscal amenazaba a los policías y a todo el mundo. O sea, ¿puede ser posible? Mira, ya no me sorprende nada en el Ecuador. Desde 2 semanas se condenó a un presidente de la República por corrupto y ladrón, ¿no? Es la segunda vez en la historia del Ecuador. La primera fue en el siglo XIX, cuando el bochornoso caso de la venta de la bandera. Es la segunda vez en la historia del Ecuador que se condena a un presidente por ladrón y por corrupto. O sea, si estamos a ese nivel, un presidente de la República que fue el dueño y hacedor de este país durante 10 años, y que 2 años después, sí, es sentenciado por corrupto. Mira, estos episodios de la Fiscalía, no es que lo estoy justificando, ya no me llaman la atención. Me quita la capacidad de asombro todo lo que ha sucedido, todos los capítulos que tú estás contando y muchísimos más. Simplemente me confirma una vez más, que definitivamente el tema humanitario, el tema social, el tema fundamental llamémosles hasta, no quiero llegar al tema religioso, pero el tema espiritual del ecuatoriano común y corriente, realmente es de última. Estamos realmente está sacando lo peor del ecuatoriano esta pandemia, pero aún así no podemos perder las esperanzas. No podemos perder las esperanzas. Así como están sacando lo peor, también deben sacar lo mejor de nosotros, y ese ejemplo es la solidaridad, porque también hay muchos ejemplos de positivo. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de personas que dan de lo poco que tienen, están ayudando, ¿sí? Los voluntarios, los médicos, el nivel de compromiso de los médicos, el nivel de compromiso de las enfermeras, el nivel de compromiso de las Fuerzas Armadas, esas cosas también están sucediendo. Entonces estamos en las discípulas, ¿sí? En el blanco y el negro de nuestra sociedad. Así como hay cosas negras, hay cosas blancas, ¿sí? Y afinquémonos a ese lado positivo, no perdamos las esperanzas, que algún rato vamos a salir, pero a la larga sí debemos sentarnos a replantearnos lo que realmente queremos como sociedad. Muchas gracias, Luis Fernando. Me quedo con lo último que dices, debemos quedarnos a replantear lo que estamos haciendo, lo que somos, y a cambiarlo. Muchísimas gracias, un placer, un enorme abrazo, doctor. Muchísimas gracias a ti, un abrazo, cuídate, cuida a tu familia y no salgamos de la casa. Hagámoslo así, igual para ti, un abrazo enorme y el mejor de los deseos.